Buenas noches, estimado tutor y compañeros del curso Antropología. Mi nombre es Joana Armesto y a continuación realizaré la actividad correspondiente a la fase 2. Antropología. Quiero hacer primero como una pequeña definición de qué es lo que es. Entonces, es una ciencia empírica, sus conocimientos son derivados de observaciones. El antropólogo prefiere estudiar el modo de vida de un grupo humano viviendo con él y adopta el principio del relativismo cultural, o sea, las costumbres, los valores, las creencias deben ser entendidas de acuerdo a su propia cultura. Para conseguir esa objetividad deben despojarse de prejuicios culturales y entender la cultura que estudian tal como lo entienden quienes viven en su seno. O sea, solo la visión desde adentro puede permitir al antropólogo ir más allá de sus apariencias. Además, es una ciencia comparativa. El antropólogo no puede ignorar las categorías de su propia sociedad, las sociedades que estudia y las sociedades ya estudiadas por otros. O sea, intenta determinar lo que las diferentes culturas tienen en común entre sí y aquello que lo difiere. Diferencias entre las disciplinas, hay puntos de vista específicos, diversas técnicas de investigación y métodos empleados. El antropólogo se auxilia de otras disciplinas como la psicología, que estudia la conducta del individuo, la sociología, que estudia la sociedad, y la antropología, que estudia la cultura como tal. Entonces, la antropología acentúa la importancia del trabajo de campo, participativo y el análisis comparativo, o sea, los conceptos de cultura y enculturación es un aprendizaje de una cultura, son características, o sea, reconstruye culturas de lo pasado para explicar la evolución que hay de las culturas. Hay ciencias antropológicas. Como tal, la antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. Usa como herramienta conocimientos producidos por ciencias naturales y sociales. Cada cultura construye una imagen de sí misma. Es la imagen que construye de lo propio, como la cultura se ve o se refleja a sí misma. Rousseau hablaba del hombre en el estado de naturaleza, el hombre viviendo sin leyes, el hombre después de las leyes se corrompió, o sea, es un buen salvaje. La arqueología estudia al hombre a través del registro material, por lo general de grupos que ya no existen. Antropólogo social, él analiza la cultura viviendo en esa misma ciencia empírica que es la experiencia. Pensamiento totalizador, son dicotomías cargadas de valores que se enfrentan. El sentido común y el conocimiento antropológico hace que los antropólogos piensen de manera diferente entre otros, o sea, ellos deben de explicar lo que ya está explicado y para ello deberían desembarazarse de una serie de certezas, o sea, todo nuevo conocimiento tropezará con nuestros conceptos anteriores. La antropología tiene que ser resignificativa, o sea, un ejemplo que hay, que es como el más común de cada cultura, es que para algunos la cruz tiene un significado religioso y para otros significa guerra. O sea, no existe lo natural, sino lo cultural. Todo en base a una construcción cultural, o sea, la antropología permite explicar a la cultura. Como tal, la cultura es un concepto amplio, no medible, abarca rasgos existenciales, modos de vida y producción, sistemas de valores, creencias, opiniones. Es un concepto que construye históricamente, es un modo de vida de un pueblo, de una nación, o sea, la cultura como una totalidad compleja. Esto transmite a través del aprendizaje, de generación en generación, sea por la capacidad del hombre de simbolizar a través del lenguaje. Todos los hombres tienen cultura, es parte de la naturaleza humana, no es táctica, va cambiando, la antropología comienza siendo una ciencia de lo otro, de las sociedades salvajes, estudia la diversidad cultural, o sea, un antropólogo como científico social interroga el fenómeno cultural, sin prejuicios, sin naturalizaciones, o sea, debe explicar lo desconocido a partir de aspectos objetivos y no de sus propios valores o valorizaciones. Hay una diferencia y prejuicio, o sea, el problema no está en las diferencias, sino en las valorizaciones que le damos a esas diferencias, o sea, los seres humanos son diferentes entre sí. No es discriminar, sino saber discriminar. Discriminar, por ejemplo, los comportamientos naturales de los culturales. Muchas gracias por la atención, que tengan buena noche.